Aquí estamos. Pues bueno, buenas tardes, Miguel Ángel Ontiveros, ¿cómo estás? Norma, es un placer estar por acá. Muy bien, muchas gracias por darme este espacio con tu auditorio, que yo sé que es muy grande y muy importante. Entonces, muy contento por esta oportunidad de platicar con ustedes. Excelente, un placer tenerte por aquí. Te presento, Miguel. Miguel es abogado, es experto en el tema y hoy nos va a hablar de algo que a mí se me hace sumamente importante, lo platicábamos, que son el respeto a los derechos de autor. Por Este video es supuesto. sobre todo como para fomentar esa conciencia en ese respeto a los derechos de autor. De entrada, como una introducción, ¿qué nos puedes contar, Miguel, por favor? Sí, Norma, totalmente de acuerdo. Y la verdad está padrísimo que quieras fomentar el tema porque realmente existe un desconocimiento total al respecto, ¿no? Al final los derechos de autor son una base bien importante para todo el resto de áreas en el derecho, ¿no? Y en el caso particular, en nuestra vida diaria, todo el tiempo estamos conviviendo con este tema de los derechos de autor, ¿no? La televisión que utilizamos se le ocurrió a alguien, el microondas se le ocurrió a alguien, la estufa, el carro, se le ocurrió a alguien, el celular con el que estamos viendo esto se le ocurrió a alguien, en fin, todo lo que con lo que convivimos tiene que ver de alguna u otra manera con este tema de los derechos de autor, propiedad intelectual, propiedad industrial. Entonces es bien importante poder como que entender de qué manera, ¿no? Hoy en día son aplicables para, pues así, como bien mencionas, poder respetarlos. Exacto. Pues vamos de entrada al tema y vamos a ver, para explicarle a nuestra audiencia, Claro. Miguel, ¿qué son los derechos de autor, no? Porque a lo mejor se lo preguntan y dicen, ¿pero qué es eso? Claro, para empezar a identificarlos. Mira, Norma, los derechos de autor hoy en día los podemos entender como el conjunto de prerrogativas y beneficios que tiene un autor por toda creación original, ¿no? Esto en un tema moral y patrimonial. Hay dos vertientes en los derechos de autor. Toda creación original, ¿a qué se refiere? Y el indautor es muy específico en este tema. Hoy en día, ¿qué tipo de obras son registrables y sujetas a derechos de autor? Las obras literarias, o sea, los libros, etcétera, como es tu caso, que próximamente ya sacarás tu libro. Sí. También, por ejemplo, las pinturas, las esculturas, toda expresión artística es considerada una obra sujeta a poderse registrar y a poder otorgarle derechos de autor a su creador. Y ahora lo que mencioné de las dos vertientes, del derecho patrimonial y el derecho moral. El derecho moral básicamente es el crédito que obtiene alguien por haber creado algo, ¿no? Por ejemplo, alguien que creó una canción, ¿no? Sabemos que, no sé, alguna canción famosa que se te pueda venir a la mente, por ejemplo. A ver, alguna que me puedas decir. A ver, vamos a ver, ¿cuál se me ocurre? De No algún tengo ni artista, el que sea. idea. Cielo en tu mirada de Benny Ibarra se me vino en este momento, Excelente, ¿no? bueno. Ben Ibarra es el titular del derecho moral de esta canción porque todos lo reconocemos como el cantautor de dicha obra, ¿no? Pero ahora, el derecho patrimonial es otra cosa. El derecho patrimonial es quién es el beneficiado económicamente de esa obra. En este caso puede ser el mismo autor o puede ser una disquera o puede ser la persona que haya patrocinado el disco, etcétera, ¿no? Entonces tenemos estas dos vertientes. Eso sería englobar un poco el tema de derechos de autor, una creación original independiente que compone derechos patrimoniales y morales. Perfecto. Y ya por ser como tú no lo estás explicando, una creación original de esa persona, pues Claro, merece ese respeto, ¿no? O sea, merece ese totalmente. respeto de todos los consumidores o de todos los que lo escuchan o de todos los que lo leen. Que ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? Porque a lo mejor las personas nos dirían, ay, pero no pasa nada, ¿no? O sea, Claro. pero la conciencia, vamos a entrar en esa parte ética y de conciencia. ¿Por qué es importante fomentar la conciencia en el respeto de los derechos de autor? O que Mira, si no lo respetamos, ¿qué estamos transgrediendo, no? por supuesto. Es bien importante entender que al final, y muchas veces en México nos pasa este tema,
del no pasa nada, ¿no? Y tenemos como que esta Sí. cultura de que se nos hace fácil, ¿no? Por ejemplo, compartir el PDF. Antes de que existiera Netflix y todas estas plataformas, pues a lo mejor comprábamos la película pirata, ¿no? Comprábamos el disco pirata. Por ahí recuerdo que vi en internet justamente que le hacían una entrevista a Eugenio Derbez y que le decían, oye, me gustó tanto la película tal que hiciste que ya la compré pirata, ¿no? Y él decía, es lo mismo que yo te dijera, me gustó tanto tu reloj que te lo voy a robar, ¿no? O Y sea, es algo está. similar. Entonces, es bien importante poder entender que sí pasa. O sea, de hecho, si tú compartes algún PDF de un libro sobre el cual no tienes los derechos o no tienes otorgado este tema del derecho patrimonial o el permiso de distribución, si tú al final usas un material indebido el cual no te corresponde, incluso eso es un delito. Y si la persona Claro. titular del derecho de autor procede en contra tuya, pues bueno, este tema sí puede escalar en multas, puede escalar en indemnizaciones, puede llegar en un caso extremo que es muy difícil que se pueda llegar a suscitar, pero pues incluso en una pena de prisión, ¿no? Pero sí pasa, o sea, realmente la Claro. ley sí protege a los derechos de autor y los protege tanto, Norma, que incluso los protege después de la muerte del autor. Los derechos de autor es la Eso es única cosa genial. que tiene vigencia incluso después de la muerte del autor, 100 años después de la muerte del autor. Por ejemplo, los hijos de Pedro Infante hoy en día siguen gozando de las regalías de su música, de sus películas, etcétera, porque tienen vigencia durante 100 años, incluso después de que el autor fallece. Entonces, esta protección lo que genera que pues la creatividad también siga floreciendo, ¿no? El mismo respeto que le Exacto. demos a los derechos de autor es lo que puede generar que toda esa creatividad pues siga siendo como efecto esta expresión artística. Así es, wow. Bueno, a ver, dijiste varias cosas que a mí se me hacen bien importantes. Una de Uh -huh. ellas es como, imagínate que a alguien le gustó tu reloj y porque le gustó, pues, me lo Claro, das, lo tomo, ¿no? Lo tomo sin permiso, claro, sin, sí, eso es robar, ¿no? claro, totalmente, Entonces, en esa conciencia, que a lo mejor, que es lo que yo noto, percibo, que la gente no lo ve, cuando se difunde un PDF que tiene derechos de autor registrados vigentes, es totalmente. como si Uh -huh. hiciéramos eso del reloj, ¿no? O sea, lo tomo porque me gustó y porque es fácil. Claro, Sin embargo, ahí exactamente. entra esa implicación ética de conciencia. También preguntarnos, creo yo, ¿no, Miguel? ¿Nos gustaría que nos hicieran eso? ¿No? O sea, nos Totalmente. gustaría que alguien llegara y tomara nuestras cosas o si tienes un negocio y vendes cosas y tomara tus productos sin intercambio, sin preguntar. Y yo creo que la respuesta de la mayoría sería, no, no nos gustaría. Entonces creo que ahí entra esta parte de conciencia, de ética, decir, entonces, ¿por qué a veces se hacen esas cosas, no? Porque no se tiene a lo mejor este conocimiento. Otra cosa que estás diciendo bien importante es que los derechos de autor cubre, ¿cómo se dice? Protege al autor después de su muerte y 100 años. Así Entonces, es, 100 años después de la muerte siguen vigentes. siguen vigentes. Entonces son realmente muy amplios. Tener una obra registrada o cualquier creación original registrada, sea una pintura, cualquier expresión artística registrada, pues es de las mejores inversiones que uno puede hacer. Tiene incluso 100 años hasta después de morirse para recuperarla, ¿no? Entonces es una gran inversión. Y al final lo que dice Norma es bien importante porque cuando uno quiere al final convertirse en autor, tú lo estás viviendo hoy en día, ¿no? A lo mejor el camino de publicar un libro, el camino de esforzarte por tener este tema y todo, es largo, requiere una inversión, es mucho trabajo de por medio, no es algo fácil, ¿no? Si fuera fácil, cualquiera podría realizarlo y la verdad es que es algo complicado, como para que después tu PDF ande rondando por ahí de forma gratuita, pues la verdad es que no es correcto, o sea, no No, es para nada correcto y al final incluso esas personas que muy fácilmente comparten y reparten PDFs o incluso los venden sin tener los derechos propiamente, pueden tener problemas legales serios, derivado claro. justamente de que te digo, ¿no? Que se considera incluso un delito este tema de violar los derechos de autor. Así es, y esto que mencionas, de hecho, compartiéndole a las personas, ¿no? Que yo estoy en el proceso de publicar mi libro
Y no, no es fácil. Y vamos a ser conscientes. ¿Por qué? Porque requiere mucho, no solo ahorita, sino mucho tiempo atrás, de Claro, investigación, de estudio, de integración, de experiencia. Y yo por eso valoro tanto a esta parte de un libro, ¿no? Porque digo, claro, o sea, ese libro representa años de esa persona, de estudio, de investigación, de su totalmente. experiencia, de su síntesis. ¿Y por qué como sociedad no estamos apoyando a esa gente? ¿No? A lo que, o sea, que somos autores. Entonces, ese es justamente como tomar conciencia de que inclusive un libro, pues está sumando a nuestra cultura, un libro está sumando, por eso se protege ese Claro, derecho de autor, ¿no? Entonces, creo que eso no lo ve la totalmente. gente, como que lo ve muy fácil, ¿no? Así, hay un libro, ¿no? Sí, ya lo sacó, ya se sacó hasta 5, bien fácil. No, no es fácil, por supuesto Por que supuesto. requiere que ahí pones gran parte de tu vida, de tu tiempo, de tu inversión, ¿no? Sí, la verdad es un camino largo, y que al final que alguien lo tome sin este tema de respeto a los derechos de autor que te pertenecen, pues sí es una afectación directa, ¿no? Es una afectación directa a los derechos morales, porque al final no sabes ese material de qué manera lo van a estar distribuyendo, ¿no? Y pues ahí está tu nombre y tú eres el autor, entonces no sabes incluso el uso que le van a dar a tu material y el derecho patrimonial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un libro, si alguien lo distribuye de manera gratuita, sea en PDF o lo que sea, pues eso no está repercutiendo en un beneficio económico para el autor, que al Claro, final es quien lo merece, ¿no? Entonces, este tema de los derechos de autor debe ser tratado como cualquier otra área, ¿no? O sea, como si fuera cualquier otra cosa, de la misma manera como lo que decíamos del ejemplo del reloj. Me gusta tu reloj, pero no por eso voy a decir, ah, pues ya te lo puedo robar entonces, ¿no? Si no, a lo mejor te digo, oye, ¿dónde lo compraste? Y yo voy y me compro uno igual. Lo mismo exacto. tienes que hacer con un libro o con cualquier otra cosa que sea sujeta de derechos de autor. Oye, me encantó el libro, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo conseguir? Ah, pues en tal librería, con tal persona, X, ¿no? Y vas y lo compras y lo Sí, adquieres. Y esa es la manera correcta de llevar a cabo este respeto a los derechos de autor, porque como tú decías, una persona cuántos años de experiencia conlleva para poder tener, estar en el momento de su vida en el que se sienta capacitada para decir, ok, aquí publico un libro, y al final quien lo compra está pagando una pequeña cantidad en comparación a todo lo que implicó poder realizarlo. Y es la mejor inversión que puede hacer, pagar una pequeñísima cantidad por todo ese conocimiento. Y ahora que se les haga caro, pues digo, es un poco incongruente a veces, ¿no? Este tema de qué es caro y qué es barato, pues al final en un libro estás comprando la experiencia de años de una persona y creo que no hay nada más bien, barato que eso, no hay mejor negocio que comprar en unas cuantas páginas años de experiencia. Entonces, si lo vemos estoy de así, acuerdo. entendemos que realmente vale la pena invertir, o sea, que realmente cuando ves un libro no estás viendo un libro, o sea, estás viendo años condensados en experiencias y en páginas y al final lo que estás comprando es tiempo. El Así tiempo de vida que le costó a esa persona aprender lo que puso en el libro, el tiempo de vida que le costó adquirir esos conocimientos, lo que invirtió, o sea, todo eso lo estás consiguiendo por menos de 300 pesos. O sea, no hay mejor inversión que esa, ¿no? Y al final, si tú lo recibes de forma gratuita, pasa también algo. Yo siempre he creído, y esto es independientemente de la parte técnica del derecho de autor, creo que cuando no pagas por algo, tampoco lo estás valorando y entonces ni siquiera lo aprovechas. Entonces, cuando pagas por algo, cuando pones ese dinero, es cuando realmente aprovechas el conocimiento que puede venir ahí. Además de que estás respetando los derechos de autor y te evitas algún problema, demandas por parte del autor, demandas por parte de quien tenga los derechos patrimoniales. Claro, por supuesto. Ahora, con esto que dices, es cierto, ¿eh? Totalmente cierto. En conciencia, cuando uno paga por algo, es un intercambio, es un dar y un recibir, Por y es un supuesto. valorar, y es un recibir eso que estás tú invirtiendo, ¿no? Y yo invito mucho siempre a decir que aquello en lo que tú estás pagando, lo veas como una inversión Por y lo veas supuesto. como una aportación, no como esta parte de está muy caro y si se te hace caro, quizás no lo necesitas, ¿no? O sea, Por porque supuesto.
Si se te hace caro, quiere decir que aún no tienes como ese requerimiento que le vas a sacar ese provecho en tu vida o en lo que haces para integrarlo. Entonces, pero eso no quiere decir que lo tengas que tomar, pues sin intercambio, que lo tengas que tomar de una forma fácil. A lo mejor suena muy fuerte robando, ¿no? O sea, que lo tengas que tomar robando sin ese intercambio, Claro. porque al final, pues yo lo he visto mucho que los PDFs ahí se quedan también, ¿no? A lo mejor se difunden y las personas a lo mejor lo dejan ahí por lo mismo que no valoran pues ese intercambio. Y otra cosa importante, ya tenemos esta parte digital, ¿no? En donde a lo mejor dices, pues, otras personas he escuchado que dicen, no, es Por supuesto. mucho papel o, bueno, pues también tenemos esa parte digital que nos ayuda y que son, inclusive yo me he metido ahí a las plataformas y son de 150 pesos, 200, 300, ¿no? Y luego dices, y no me lo gasto en Claro, otras cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí entra mucho esa conciencia que tú por dices, supuesto, cualquier otra cosa. ¿no? Y justamente hoy en día, Norma, como ha avanzado tanto esta industria de los derechos de autor y va empujando bastante justamente hacia la protección, ¿no? En este aspecto digital antes era mucho de que se le sacaban fotocopias al libro y el libro pues ya se empezaba a repartir y tal cual, ¿no? Así se hacía de manera como que bastante informal. Ahora ya las editoriales cuando hacen publicaciones digitales ponen cierta huella digital a los PDF, ciertos códigos, para que de esta manera puedan ser rastreables y así se pueda ver dónde o cuál fue el origen, cuál fue la persona que empezó a distribuirlo de manera incorrecta. Entonces, cada vez se pone más difícil este tema de piratería. Personas Claro. que ¿Ahí me escuchas, Miguel? Hola, hola. Seguimos aquí. Hola, hola. las copias te cuestan más que el libro impreso, pues mejor te lo compras original, ¿no? Entonces, puede ser un filtro adicional, pero lo que es cierto, y lo mencionaste muy claramente, es que cada vez también compran menos libros impresos, ¿no? Hoy el mundo se está volviendo completamente digital y para eso hoy existen muchas Sí. protecciones de software para poder proteger los PDFs, evitar que se puedan imprimir. También hay otro tipo de protecciones para que únicamente la persona que pagó por el libro sea quien lo puede descargar y no lo puede enviar a otras personas, ponerle contraseñas al archivo para que solo la persona que lo compró pueda acceder con la contraseña. En fin, hay varios mecanismos para poder evitar este plagio, pero al final el mejor mecanismo es hacer conciencia de que el autor merece ese respeto y que el autor merece poder disfrutar el fruto que le costó publicar un libro, que le costó hacerlo, y al final es quien se lo merece, ¿no? O sea, al final es Bien. el que tiene que ser el beneficiado. Totalmente de acuerdo. Pues sumamente interesante todo lo que nos compartes. Infinitas gracias, Miguel. Por último, me gustaría que nos compartieras dónde te encuentra la gente que tú te dedicas Claro que precisamente. sí. Adelante. www.grupolegalmontif.com. Estamos especializados en derechos de autor, propiedad intelectual, propiedad industrial. Entonces, cualquier tema de protección para esas ideas que estén por ahí todavía sin protección, pues bueno, somos el lugar indicado. Norma, te agradezco infinitamente por este espacio. Gracias por permitirme platicar con tu gente y esperemos vernos pronto nuevamente. Excelente, muchas gracias. Muy recomendable el trabajo de Miguel y ya Gracias, saben Norma. dónde encontrarlo. Hasta Excelente, la próxima. gracias. Gracias.